Empieza el espectáculo. El futbolín. La tentación de obturar significa multiplicar la cantidad de pelotas de la que van a disponer. Está bárbaro, está que se sale, tiene un hambre. No me toquéis los cojones, que no estoy para que me toquéis los cojones. El futbolín. Pero hasta reventar es hasta que echen el hígado por la boca, es todo. Si soy yo que lo digo, voy a la cárcel. El futbolín. Por ser rico, por ser guapo, las personas tienen envidia de mí. Que yo no pinto cuadros, señores. ¡Al loro! El futbolín. Son una cuadrilla de maulas del popón. Esto fútbol, papá. ¡Hay que ganar! Ganar y volver a ganar. El futbolín. Con Adrián Benedicto y Marcos Bernat. Bueno, victoria del Racing en este partido, en una jornada intersemanal que, por cierto, ya Juanje desde Málaga nos dijo que era una aberración colocarla entre semana en un parón de selecciones, que la verdad a quién se le habrá ocurrido, y luego poner los partidos en general entre semana, que suele ser habitual, tanto Copa del Rey como alguna jornada intersemanal de Liga de Primera División, a partir de las 9:30. Yo la verdad que sigo sin entenderlo todavía el sentido que tiene, pero bueno, los jugadores tampoco parecen alzar la voz en este caso. Esto es una crítica que lanzo, es que estamos muy críticos. Sí. Ayer. A ver, yo creo que al jugador yo creo que le da igual 9 que 9:30. El problema es el aficionado. Bueno, no, sí, o sea, claro, si tienes que ir efectivamente, con niños y niñas al campo, Es cierto, mejor es cierto. un poquito antes. Es ¿no? verdad que ir No un sé, miércoles también es raro, pero bueno, de todas Sí. formas. Marcos Bernat, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿y tú? También estoy muy bien. Me alegro. ¿Qué más? ¿Quieres que, Sí, que siga, le hacemos claro. la pregunta? Sí. Claro, así está la cosa, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de lo que nos ha dejado el parón de selecciones. Bueno, vamos a hablar de lo que quiera Guille Glez, porque vamos a arrancar ahora con él, pero nosotros te preguntamos en nuestras Va a ser la redes primera el vez que futbolín. arranquemos con una sección de manera directa. Sí, bueno, mañana igual es la segunda, además. Sí, es verdad. Así están las Doblete. cosas. En el futbolín /Radio Marca, en Instagram y en TikTok, en este caso te lo preguntamos en Instagram, te decimos que nos hagas tu top 3 de favoritos para el Mundial. Por lo que hemos visto en este parón, ya no va a haber más parones de selecciones antes de empezar la Copa del Mundo, así que nos lo dejas ahí en el futbolín /Radio Marca. También lo puedes hacer a través de WhatsApp en el 628 26 90 92, 628 26 90 92. Envíanos un audio y nosotros lo escuchamos, o escribirnos en el chat de YouTube. Estamos emitiendo a través del canal de Marca como cada noche, y si no nos terminas de escuchar ahora, que sepas que lo puedes hacer en podcast, que hay algún oyente que nos ha dicho que no ha podido escucharnos todos los programas de esta semana, sí, estaba preocupada. Bueno, pues lo podéis hacer en podcast, ponéis el Futbolín Radio Marca en Google y ahí estamos, en todas las principales plataformas. Pues ya lo sabéis, poco más que añadir. Voy a presentar la mesa de manera directa porque claro, íbamos a entrar con la sección así a arrasar y sin presentar. Marta Veracruz, ¿qué tal estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, súper contenta. Porque no está el bigote hoy aquí. Joder, se puede opinar sin que nadie te critique. Lo malo es que no vamos a poder opinar verdad, casi Es que de nada. solo vale su opinión, ¿eh? Es Lo del verdad que el bigote otro es día una cosa... Marco se fue enfadado el otro día porque No, dice claro. que en el reel sale mal parado. Hombre, Es verdad es que el reel- todo el mundo el reel ha son- alabado al bigote. Hombre, porque el reel son cortes del bigotes diciendo que le estamos faltando al respeto a Unai Simón, Sí, cuando eso no pasó en ningún momento se aquí. tuvo un consenso y se dijo que se cortaran mucho más los reels. Sí, Ahora claro. no vengáis con que Pero creo que está una mal cosa es que cortado. se corten los reels y otra cosa es que se corte solo una intervención. Bueno, Que cada uno se corte su reel. es que el bigote, esto podríamos hacerlo. Sí, aún Tony así Quin- lo... Tony lo Quintana, comparto. buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Hoy he visto Torrente, la nueva. ¿Y qué tal? ¿Sí? Puf, dura, ¿eh? ¿Dura Es de dura. buena o de...? Es dura. La verdad que la gente no Sí. está aconsejando la película. ¿no? Yo Tengo no, que decir- no la he visto, pero la voy a ver. Que el otro día en el trabajo me dijeron sobre el programa: seguro que si lanzan la pregunta de cuántos de ahí han visto Torrente, casi todos han visto Torrente. Yo la he Y visto digo, por el puede check. ser, puede ser. Mira, De repente Yo no, ¿sabes yo no ¿sabes la, por qué yo no no la- la he visto y no creo que la vea. Yo no la he visto No, no porque fui traicionado, altamente traicionado por el Bigotes. Bueno, esto Otra es vez. algo- Normal, normal. Iba a ir a verla con él y con dos amigos más. Esos dos fueron por su cuenta. Un día que yo estaba aquí currando, me quedaba el Bigotes y bueno, Fue con su pareja. fue con su pareja. Bueno, sí, sí. esto es habitual del bigote, es que cuando están parejas lo que hay. Guille Glez, buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy contento, pero... La gente está muy contenta en el Sí, día de sí, hoy, sí, me sí. sorprende. ¿eh? Sí, porque encima estoy de Rodríguez, ¿sabes? Sí. Y claro, me llama y me dice, oye, ¿puedes preparar esa sección del Mundial? Y dije, hostia, claro que sí. Esto es lo tuyo. Esto es lo Sí, tuyo. esta es mi movida. Esto es lo tuyo. Pues vamos directamente, venga, con la sección de Guille Glez. Esto antes molaba, con Guille Glez.
Me acabo de dar cuenta que he puesto en la pauta esto antes no pasaba porque ayer hizo una broma Cerqueira con hacer una sección nueva que ahora no me acuerdo exactamente de qué fue y dijo, se podía llamar esto antes no pasaba. No sé, no tiene nada que ver con ese nombre. No, era... Dijo, nunca supe cómo se escribe. Eso. O sea, con lo de los pingüinos de Madagascar. Es que no lo escucho. Y Perry... No, y Perry el ornitorrinco. Lo digo bien. La de Perry es graciosa. Yo creo que la gente se debería quedar con eso. Ahora me acabo de acordar, que era una sección de memes, ¿no? Que dijiste claro, que tiramos a nunca supe cómo se escribe y la de Perry me hizo más gracia todavía que la de los pingüinos. Sí, que no vamos a volver a repetir. Por cierto, no nos han dicho nada respecto a eso y eso que sonaban 2 minutos antes de la porque la tiró así en medio de la jauría con la música. Yo no la escuché bien. Guille, hoy cambia un poco la temática de la sección. Sí, a ver, bueno, no cambia mucho. Exacto. Al fin y al cabo, lo que cambia es... O sea, os voy a dar a elegir, porque a mí me dijo Marcos, oye, tienes que hablar de mundiales. Entonces, claro, hay muchas historias en los mundiales, entonces he acotado, ¿vale? Y os voy a dar a elegir 2 temáticas, que cada temática tiene 5 historias. Vale. Me gusta mucho esto. Podríamos hacerlo, la dinámica en general, la que te sobre para la siguiente con otra, ¿eh? Claro, yo modo competición, ¿eh? Claro, o sea, esto puede ser luego un reto. Me gusta esto. Entonces os voy a dar a elegir entre 2 temáticas, ¿vale? Hay que elegir bien. Historias locas del Mundial de 1930. Vale. Wow. O historias locas de la selección española en los mundiales. Hostia. Ostras, yo ¿votamos? Votad. A mí aquí me interesa mucho la opinión de Tony. Suele... No, hombre, creo que la de todos. Solo aquí. A mí me ha llamado más la... mucho peso su opinión. Demasiado. A mí me ha llamado más la atención la del Mundial del 30. Yo estoy con él, sí. Yo estoy con él. Venga, va. 30. Me gusta. Esto Bien. me gusta. Esa sonrisa de pillo, ¿eh? Porque no tenía la de España, no, es broma. Me la jugué a una, ¿eh? Bueno, Salió esto en el examen, ¿eh? voy a empezar flojito, ¿vale? 1930, Mundial en Uruguay. Vale. Solamente participan 4 países europeos, ¿vale? Participan Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumanía, ¿vale? Una de estas selecciones... Alguien, y me tenéis que decir qué tipo de persona, es decir, cargo, Vale. hace la convocatoria de la selección de Rumanía. ¿Vale? 15 futbolistas van y no, pues ya sabéis, yo creo que se entiende, que no es el seleccionador el que hace la convocatoria. Vale. Un utillero. Es que dudo que hubiera utilleros, tío. Un cargo político o algo de eso. ¿Vale? O sea, el presidente, sí. Un cargo político. Yo iba por ahí. El canciller o de. Un líder político también tiraría. ¿Vale? ¿Líder político, Marcos? Me apetece que sea algo más raro, tío, pero. El panadero, ¿no? Algo así. Claro. No, pero creo que va a ir por ahí. Tiene que ser, ¿no? Algún cargo político del. Yo lo primero que había pensado era alguien de otra selección, tipo alguien de Yugoslavia. Hubiera molado. Oye, tío, no sé. Oye, ayúdame. Claro, soy muy inseguro. No, tiene que ser. O sea, es mucho más sencillo. Evidentemente es un cargo político más o menos. El rey Carol II de Rumanía fue el auténtico artífice de la participación de su país, llegando a seleccionar personalmente a los jugadores y negociando con las empresas para que no fueran despedidos. Porque por aquel entonces, evidentemente, no existía... Bueno, sí que existía el profesionalismo, pero algunos de ellos tenían otras dedicaciones. En este caso, muchos de ellos trabajaban en fábricas inglesas y como su primo, el primo del rey Carol, era concretamente el rey Jorge V, pues le pidió a estas empresas que por favor estos jugadores de Rumanía pudieran ir al Mundial sin que tuvieran ninguna penalización económica en sus empresas. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Aprovechando que esto pasa en la vida real, aprovechando que tienes un primo bien colocado. Claro, eso es. Y el seleccionador, ni voz ni voto. Y así nació el pluriempleo. Claro, no. Pero entrenador había, claro. Claro, el tema es que el rey quería ir... Claro, esto fue un barco que cruzó el Atlántico, que tardó no sé cuántos días. Ah, claro, es en Uruguay. Claro, fue en Uruguay y el rey quería ir en el barco. Pero no podía ser porque 2 días antes fue coronado. Entonces, para que veáis un poco la historia así random, pero esta es la más flojita, ¿eh? Luego vienen más... Solo podían moverse así, ¿no? O sea, claro. Solo podían ir en barco. Sí, claro. Sí. El pájaro aún no se había inventado. El pájaro de hierro. De hierro. Pájaro de hierro. Vamos a otra. Estados Unidos participó en el Mundial. En el primer Mundial jugó Estados Unidos. Ah, sí, ¿vale? Hostia, esto yo no lo sabía. El estadounidense Bert Pettenaut tiene un hito histórico en la historia de los mundiales en un partido frente a Paraguay.
¿Qué hizo? Hecho histórico, ¿eh? Es mucho más sencillo, pero lo que luego le pasó es muy heavy. A ver, ¿puedes repetir? El estadounidense Bert Pettenaudt hizo historia frente a Paraguay al hacer algo, porque al fin y al cabo es el primer mundial, es lógico que hagas Claro, es algo. verdad, eso estaba pensando. Entonces hizo algo, pero luego le pasó una cosa que ahora os cuento. Vale, y no algo. será de meter el primer gol. Sacarse la camiseta. Claro. Bueno, lo del gol no va mal. ¿Ah, no? Pero no es concretamente el gol. No fue la primera jornada del mundial. En propia, ¿eh? O sea, la que celebración. metió un golazo de alguna manera que no se había metido antes. La primera celebración. Es el jugador que marcó el primer hat-trick. Wow. Epa. Pero ¿qué pasa? Que este récord no se lo dieron hasta 2006. Ostras. 76 Ya, no- años después. Iba a decir, tuvo que esperar mucho, pero No ya, lo vio. ya nos daría. No Claro. lo venir. No lo vio. O sea, Federico ¿cuál no lo vio era- venir no creo sobre que lo todo, vio. exacto. ¿Cuál No era lo la viera. duda? 76 años después, porque por aquel entonces había dudas con su segundo gol, no lo habían acreditado bien y no lo habían marcado, o sea, no le habían puesto que había marcado 3 goles. Entonces tuvieron que recurrir a crónicas de por aquel entonces para darle este galardón, y en 2006 la FIFA validó oficialmente la hazaña de Pettenaudt, confirmándole como el autor de los 3 tantos de aquel encuentro. Y os quejáis de lo que tarda el VAR ahora. Me lo ¿sabes? imagino. Claro, ¿sabes? La importancia del árbitro en ese momento. Me lo imagino desde el 1930 hasta 2006, la gente metiendo hat-tricks diciendo: a este le han dado la pelota, a este otro también le ha dado la pelota. ¿Y mi pelota? Está en un museo ahora. Seguimos con Estados Unidos. pelota. Estados Unidos da mucho juego últimamente. El no, Es no. verdad que da juego, sí. Están un Unidos- poco... Estados Unidos está juguetón. Sí, está sí, juguetón, sí. está juguetón. Pues en 1930 siguieron demostrando que evidentemente son juguetones. En una semifinal que jugaron contra Argentina, o sea, Estados Unidos ha jugado a semifinales, ¿vale? Este es el nivel. Quedaron 6-1, pero el partido fue brutal, pasó de todo. Se pegaron, mucha polémica y demás, pero un jugador estadounidense acabó inconsciente. ¿Cómo quedó inconsciente? ¿Cómo diríais que puede acabar inconsciente? En una celebración. No lo vais a adivinar, ¿eh? O sea, No, ¿eh? A que ver, se os adivina. ocurra la cosa más loca. Yo creo que salta un espectador a celebrar y se pegan un cabezazo. Vale. Claro, tiene que ver a... No fue él solo. ¿Es en el marco de una pelea? No fue él solo. No fue él Él solo. no buscaba estar inconsciente, Claro, es verdad evidentemente. que No, claro. le No, apetecía pero ese o sea, mismo. influye más personas. Claro, ¿no? influye Tiene una que- persona. Vale. El portero, no, porque tiene que ser algo loco. Tiene que ser algo loco. Es loco, ¿eh? Bueno, me Eh, parece loco, no sé. El árbitro, No. no es el árbitro. Buah. Os doy una seleccionador pista. o algo. Un familiar suyo desde la grada. Bueno, digo, ¿Tiene os- que ver algo Una con pedrada que le cayó algo de que la haya grada, ingerido? ¿Cómo? ¿Algo que haya ingerido? Ojo, no va mal. Tiene relación con el fisioterapeuta. O masajista por aquel entonces, porque evidentemente era Vale, o 1930. sea, colocón de alguna pomada. Ojo, Rollo, ojo. le estaban poniendo una pomada, huele de más, Ese reflex, ¿eh? Oh. se ojo. marea con el reflex y tumba. O sea, no vas nada mal, ¿eh? A ver. Mira, quedó inconsciente tras derramarse una botella de cloroformo que su propio fisioterapeuta Cloroformo dejó tenía- caer, Tenía el fisio, ¿eh? dejó caer mientras intentaba atenderlo. O sea, Con es decir, cloroformo. Se le cayó todo el Pero qué cloroformo encima y claro. adiós. Y adiós. Claro, ¿Pero porque qué cojones entiendo que a hacía lo con el mejor si cloroformo tenían el fisio? en ese momento tenían que hacer algo grave. Los Pues, claro, es que ahí iban van- a dormirlo en el momento y Ahí tenían te un vuelve a par colocar de... el hombro. Y Ahí te tendrían cosemos un un par de poquito, cosas solo en el Sí, botiquín. hombre, Claro. claro. Cloroformo y Cloroformo y plus. agua. Y agua. Cloroformo y whisky. Cloroformo y Te trombocito. equivocas en una y la lías, ¿eh? Pero ¿y al fisio no le pasó nada? Solo al jugador. No, aquí el fisioterapeuta No debe da ser que igual, nos ¿eh? importaba poco. Y Y ahí- ahí se iba con la mascarilla. ¿Hay ya. información de cuánto tiempo estuvo cao? No, pero No, vamos, no. que yo imagino que fue Sería heavy, un rato. ¿no? Volvió a jugar, ¿se sabe? ¿No? Creo que no volvió a jugar, por lo que he leído. Palmaron 6-1, ¿no? Perdieron. Sí. Perdieron 6-1. No está Sí, mal. sí, y un jugador también. Venga, al siguiente. A la lona. Esta yo, o sea, a lo mejor si habéis leído historias locas de los mundiales os puede llegar a sonar, pero a mí me parece increíble, ¿vale? Héctor Castro es el jugador que marcó el primer gol en la historia de Uruguay en un mundial en 1930. Vale. Fue contra Perú. Además también marcó en la final contra Argentina, que luego, pues recordemos, Uruguay gana ese primer mundial. Tiene Él- la medalla la tiene Nahuel en casa.
Nahuel Miranda. Bueno, es que ahora Nahuel Miranda está contestando. Sí, increíble. ¿Qué peculiaridad tenía este jugador? Bueno, peculiaridad, no quiero decir peculiaridad. ¿Pero física dices? Sí, tiene pinta, ¿no? Sí. Héctor Castro. Está teniendo cuidado. De los Castro. Peculiaridad, ¿eh? A lo mejor es un tercer pezón o algo así, ¿eh? No creo yo Es que igual es eso. Es que lo del pezón... Esto lo hemos hablado alguna vez aquí. Tira yo mucho, creo. tira Sí, mucho. sí, tira mucho, sí. Especialmente bajito. Tenía una pierna más larga que la otra. Mucho más larga que la otra. Bueno, que mucho más larga igual. Te va a sorprender, pero no estás nada mal encaminado, tío. ¿No? ¿Cómo? Tenía... No, vale. A ver, no. Tiene 3 piernas. El gesto del 3. Hostia. Le Un llamaban... pie más grande que otro. Le llamaban el divino y su particularidad. El divino cojo. Era cojo. No era cojo. Divino... ¿Cómo se dice cuando...? No era cojo, era manco. Claro, era eso lo que Era quería manco. decir. ¿Era manco? El divino manco. Toma. No me digas. Era manco, a los 13 años perdió el antebrazo derecho con una sierra eléctrica Madre mía. Wow. y se decía que, bueno, es que ves las imágenes y evidentemente pues, Ah. tenía un muñón evidentemente y pegaba con el muñón en los corners, era muy conocido por pegar con el muñón en los corners porque era más fuerte. Entonces, Era como pues, tener un bolo. Claro, en el- Ahora que pienso, no he visto a ningún jugador manco. Ya. No me suena vale, pero, ninguno, pero yo creo que es, o sea, yo creo que te limita bastante en el fútbol de élite ahora mismo, ¿eh? Hoy, Pero que- no a se nivel da- de coordinación, una mano total. no hace. hoy en día se procura más el tener 2 brazos. Sí. Quiero decir, antes igual iban más a lo loco. que faltaba, que faltaba, o sea, no, ¿Qué he dicho? Mejor que no se escuche. No, no, mejor no. que no se escuche. Esto, como dice Cerque, en una vuelta a escuchar, Sí, adivinas para- cosas que se han dicho. Que... Para eso está el podcast, Sí, ¿eh? sí, el efectivamente, fútbol en correcto. Radio Marca. Correcto. Venga, ya vamos a acabar con la última y está relacionada con la final. En la final del Mundial de Uruguay, que jugaron Uruguay y Argentina, hubo una disputa antes de que comenzase el partido. ¿De qué creéis que fue esa disputa? Para ver quién llevaba la primera equipación. Sí. No vais Aunque mal es encaminados. Es buena esta, ¿eh? No vais mal encaminados, pero no es relacionada con la equipación. El campo donde jugar. Tampoco. El balón, Correcto. a ver quién elegía la pelota. Cada uno tenía su tipo de balón. Argentina tenía el tiento, que era más pequeño y ligero, que fue la elección de Argentina, y Uruguay tenía el modelo T, que era más grande y pesado. Entonces, una parte la jugaron con un balón y otra parte la jugaron Ostras. con el otro. O sea, y primero el más ligerito y luego Claro, el pesado. Con Qué el más, locura esto, ¿eh? con el más Ostras, ligero iba ganando en el primer tiempo 1-2 Argentina, y en la segunda parte Uruguay ganó 4-2 marcando 3 goles con su balón. Con su pelota. O sea, ganó cada equipo con su pelota. Eso es. Esto es muy fuerte. Pero es tremenda, trampa como que el tuyo sea el último, ¿no? Es como... Bueno, a lo mejor se hizo. Bueno, Claro, beneficio, igual había ¿no? disputa por eso Se también. hizo elección Sí, de quién, sí. con qué mitad se jugaba cada uno, y bueno, primero fue Argentina y después Uruguay. Entonces, claro, esto benefició Hostia, qué mucho guapo más a esto. Uruguay en la segunda parte. Igual beneficia más al toque, a cómo tocas la pelota, Bueno, al ser más... estarían Hombre, yo creo que, acostumbrados, claro, yo hay mucha claro, diferencia de balón. yo creo que ahí debería haber una diferencia bastante considerable. O están más fuertes los uruguayos del 30. Bueno, pero O- ya jugar habitualmente con un balón más pesado, pues quizás tengas más facilidad en este caso para dominarlo. La verdad que es Entiendo que al algo final del muy partido, curioso, ¿eh? entiendo que al final del partido, cuando estás más cansado, entrenar con un balón más pesado También, igual te por ejemplo, beneficia. Claro, también. total. También es verdad que La tal y como costumbre. estaban los campos ahí, Bueno, sí, es que el bueno, balón incluso era... a lo mejor cogía más importancia, fíjate. Sí, puede ser, puede ser. Fíjate. Sí, Hostia, sí. qué curiosidad, macho. Es Esto buenísimo. esto Esto me ha me ha dejado gustado, flipando, ¿eh? Sí, sí, o sea, esto es algo histórico, evidentemente, porque estamos acostumbrados a que siempre haya un balón reglamentario, pero no, por aquel entonces cada uno llevaba su balón y jugaban con ese. Sí, señor, sí, señor. Hostia, Nos fliparía tener esos balones aquí y tocarlos, a ver cómo... Hay uno ahí Sí, fuera. ¿Cómo era? Porque Es verdad, hay un balón, Hay pero una no sabemos de réplica. qué No, pero año, los no sabemos de distintos, qué digo, año. los distintos, a ver qué diferencia... Ah, bueno, había. claro, que sería habría buenísimo. mucho, Sería sí, sí. complicado. Guille, macho, no dejas de sorprenderme. De verdad que esta sección me gusta mucho porque la verdad que, como habrás adivinado en el malo la palabra, soy lamentable. Por lo tanto, el conocimiento me viene bien. Gracias, Guille. Un abrazo. A vosotros. Muchas gracias. Venga, vamos con la 11, Publi, y enseguida más protagonistas. Si estás escuchando el Futbolín en directo, eres un oyente premium. Muchos de nuestros contenidos no aparecerán en las plataformas de podcast. La legalidad asoma por cada esquina y tenemos que comer mañana. Gracias, mecenas de lo gratuito.
Venga, vamos a leer algunas opiniones que nos habéis dejado. Me encanta lo de mecenas de lo gratuito, por cierto. Me gusta bastante. Te digo una cosa, es completamente real porque hay cosas que, bueno, mañana, por ejemplo, viene la sección del taxi, ¿vale? Claro. Y hay cosas del taxi que hemos tenido que cortar, entonces solo la gente que está en directo lo puede escuchar. Efectivamente, o sea, hemos dicho dos cosas que son ciertas, que es que en podcast te puedes enterar de detalles que tal vez no palpes en directo, pero también corres el riesgo de perderte alguna barra basada que no se puede emitir y que en directo pues no hay manera de Los cortarla. más sutiles se darán cuenta. Ha pasado 3 o 4 veces esta temporada. No son pocas, ¿eh? Y todas con el taxi. Y no solemos ser muy sojas con esto. Quiero decir, o sea, capamos solo lo si que se capa es que hay que capar. Lo que de verdad nos puede costar el Hay puesto. en una que tuvimos que borrar hasta el YouTube. O sea, imagínate la campana histórica que fue esa. Esta fue gravísima. Sí. Bueno, estábamos preguntando hoy en Instagram, el futbolín /radiomarca. Por cierto, síguenos, que pronto vamos a empezar con sorteitos nuevos. Vamos a empezar a... ¿Vuelven los sorteos? Tiene que volver. Bueno, vuelve la felicidad. Lo vamos a intentar. Bueno, yo lo digo ya. Si alguien se quiere poner en contacto con nosotros para sortear alguna marca suya, en concreto estamos... Que nos hablen por DM. Hace mucho. Que no hubo un momento hacemos que esto era un mercadillo y a mí me gustaría que lo volviera a ser. Que no pedimos, por favor. /radiomarca. Aquí esta es la ventanilla para... Simplemente, pues tú das algo para sortear a la gente y decimos tú... Esto por cierto, que nos entere el jefe, claro. Claro. Bueno, no creo que esté escuchando. Mañana librará, ¿no? A partir de eBay te escucha, creo. Mañana libra el jefe. Sí, es verdad que presenta a Chitu la tribu, correcto. A Chitu le da igual. Está sobando ahora mismo, Sí, pero vamos. Preguntábamos por vuestros favoritos para el Mundial. Nos dice Ángel, Francia, Portugal y España. Gana un equipo europeo fijo para José, España, Francia e Inglaterra. Argentina va con la flechita para abajo. Roberto nos dice España, Portugal y Francia. Brasil y Argentina no llegan ni a semis. In DVM dice España, Argentina y Alemania. A Vaquero nos dice Italia, Don Cervezas, Curazao, Haití y Cabo Verde. Bueno, sorpresas. Apuesta arriesgada esta. Serían sorpresas, sí. Pablo Gallard, España, Argentina, ojo con Portugal. Nos dice Javi que España, Spain y La Roja. No tiene otra. Las 3, sí, señor. Mira, nos dice Adrián, Benedicto. No, 13 en este caso, que con esto de las vacaciones se me van a acumular muchos podcasts para el trabajo. Y pone una carita triste. Bueno, como que te escuchen dos o tres. Pues mira, le tenemos que decir que son bastante atemporales. O sea, quiere decir. Sí, es verdad. Claro, lo bueno del parón es esto. Sí. Por cierto, nos ha escrito alguien con la cuenta de Radiomarca, de esta propia casa. O sea, alguien de aquí. Es decir, la línea editorial de Radiomarca en este caso sería Argentina, Japón e Irak. Eso es lo que piensa esta casa. Es la respuesta que tenemos de la propia cuenta de la radio. Sí. Habrá sido algún graciosito. Sí. Somos como esas personas que se dan me gusta a sus propias publicaciones, ¿eh? Eso es. Ahora mismo. Lo hacemos, de hecho. Sí, lo hacemos. En el futbolín /radiomarca lo hacemos, de hecho. Correcto. Pues nada, he escuchado que eran los oyentes. Ya sabéis que nos podéis hablar también siempre en el futbolín /radiomarca en Instagram y también en el WhatsApp de la radio, que es 628 26 90 92. Me lo he aprendido ya de memoria. Muy bien. Y escucharnos en podcast como siempre. Tenemos otro protagonista que nos hace, la verdad, muchas veces lo vamos a decir, pero es que hay nexos que nos unen con este protagonista, aunque él no lo sepa. Y es que nosotros hemos hecho un camino casi completo, podríamos decir, de temporada con la Liga de Gibraltar, en concreto con un equipo rival suyo, claro, esto también hay que decirlo. De hecho, rival esta jornada. Fíjate. ¿Con quién iremos entonces? Bueno, sí. No lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Manu Toledano, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contento, la verdad. Buenas noches, lo primero. ¿Qué tal Semana Santa? ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, buenas noches. Al final, Semana Santa, muy bien. Al final aquí se vive de otra forma en la línea, en esta zona. Pero bueno, al final estamos mentalizados en lo que a día de hoy estoy entrenando y demás, así que poquito. Vives en la línea, ¿no? Sí, en la línea. ¿Soléis vivir la mayoría de jugadores de la Liga de Gibraltar por esta zona? Sí, la mayoría sí. Hay gente también de la zona, también de Gibraltar y demás, porque al final te obligan. Pero sí, la mayoría, exceptuando algunos equipos, pues viven en Marbella y demás. Pero vamos, que la mayoría la vivimos línea en... Los Piojosos. Ahora os estaréis llevando las manos a la cabeza. No. Explícaselo. Explícaselo.
Al final los piojosos son los de la línea, pero bueno, al final... Ya está, al final. Es que es como un mote. Los disfrutones Gibraltar son los llanitos. Los disfrutones de la línea, No, son los llanitos de Gibraltar, piojosos la línea y Algeciras son los especiales. Los especiales, efectivamente. Cómo se nota que viajas mucho, ¿eh? Tengo mucho mundo. Como Movistar. Bueno, para poner en contexto, Manu Toledano, jugador del Monscalpe, que juega en este caso en Gibraltar, y que te estás, pero literalmente, inflando a goles en Gibraltar. Pues sí. ¿Cómo te la estás gozando, niño? ¿Cómo te la estás gozando? Además, de verdad, al final llevo muchos años dedicándome a esto, pero vamos, yo soy consciente de que lo que estoy haciendo este año es una locura, la verdad. Pero bueno, 20 al final... partidos en la Liga de Gibraltar, 25 goles. La Virgen. Sí. Bueno, 27, lo que pasa es que no está actualizado. Quitando goles encima, ¿eh? Los llevas contados, ¿eh? Hombre. Sí, no te vayas hombre. a robar alguno. Ya no te piensas cómo celebrarlos, claro. No, ya es... ¿Tienes la misma forma de celebrarlos siempre? Sí. ¿Cuál es? Sí. No, mandándole un besito a mi pareja. Ah, bueno. Bien. El día que no lo hagas, que se te olvide, por lo que sea uno de los 50 goles con los que vas a terminar. O si no lo hace, ya sabemos qué ha sucedido, claro. Claro. Hay las dos vertientes. Es que, Manu, a ver, o sea, por poner un poco en contexto, porque hemos llamado a Manu, además de que se está hinchando a goles, es que estábamos revisando el otro día, hace unas semanas, la tabla clasificatoria de goleadores de toda Europa. O sea, que se puede ver en cualquier web. Claro, y había un top 5 claro, en el que salía Harry Kane, salía Haaland, salía Mbappé, y creo que estaba, no sé si entre medio de Haaland, no recuerdo bien, un poco promedio goles por partido, y estaba Manu Toledano, y dijimos, hostia, ¿este tío? ¿Cómo sonríe? Claro, Dice que sí con la cabeza, empezamos a verlo y dijimos, está por delante de las grandes estrellas mundiales, porque obviamente Gibraltar es una liga europea registrada. Sí. Te lo dicen mucho esto, Manu. Sí, vamos. Esto es, vamos, lo nunca visto, por así decirlo. Vaya, llevo tantos años, pero nunca ha sido una temporada tan grande a nivel de goles, a nivel de minutos jugados, a nivel de partidos, titulares. Al final, llevo tanto tiempo jugando a esto que no era que es raro, ¿sabes? Entonces es raro de que al final la varita está puesta para mí, o sea que es raro, pero al final muy contento, muy feliz. Son factos. ¿Y qué crees que ha cambiado? Porque revisando un poquito tu ficha como jugador, has estado en Primera Federación, has estado en Segunda Federación, no has sido tan exitoso como lo estás siendo a día de hoy. ¿Qué crees que ha sucedido? ¿Qué ha cambiado? Pues mira, el año pasado, en esta fecha, yo decidí dejar el fútbol y creo que al final es como el dicho que un paso para atrás son 3 para adelante. Pues yo creo que también me enfoqué tanto en mí y a nivel futbolístico que el lema que tengo yo ahora, cada vez que salgo, ya no solo jugar, ya incluso a entrenar, de disfrutar en el campo. Yo salgo a disfrutar y al final pues a la vista está que los números pues no están siendo malos, ¿sabes? Entonces yo mi mente fue como decir, bueno, pues salgo a disfrutar y que sea lo que Dios quiera y que pase lo que tenga que pasar. Y al final, pues mira, voy a tener que salir están pasando muchas cosas. Años. A ti, Manu, que se te ve buen tío, así muy risueño y tal. ¿Sales al campo así? O sea, tú en el campo te notas que te vas, no riendo, pero bueno, pues sí, alegre, con esa sonrisa un poco y demás. Sí. Yo salgo a disfrutar, como ya he dicho, pero sobre todo feliz. Algo feliz, algo sonriendo. Obviamente hay situaciones en el campo que te cabrean, pero
al final, ¿de qué te sirve? Sí. Te cabrean. ¿De qué te sirve mosquearte si un partido dura 90 minutos y cuando no has terminado una jugada estás con otra ya con el balón en los pies? Si te intenta picar un central, por ejemplo, que te intenta trash talking ¿alguna vez te ha pasado y no haces caso o cómo lo gestionas? Su sonrisa molesta más, ¿eh? Molesta más, además tiene sonrisa bonita. Al defensa que se ría le molesta, ¿eh? Gracias. No, al final yo estuve jugando en Estados Unidos, o sea que al final casi todos los centrales son llanitos. Y cuando empiezan a hablar unos con otros, yo les digo que los entiendo perfectamente, claro, o sea que me da igual, ¿sabes? Pero vamos, al final que hagan lo que quieran, que yo voy a lo mío. ¿Dónde de Estados Unidos jugaste? Yo en Nebraska, en Omaha. Anda, qué paisajes ahí, universidad. Y temperatura diferente a la de Gibraltar o la de Cádiz, ¿eh? ¿Cuántas mazorcas hay en Nebraska? ¿Mazorca? Mazorca, no hay mucho maíz, no hay como muchas mazorcas y demás. Lo que habrá es una temperatura de menos tantos, ¿no? Sí. En verano mucha calor, pero cuando ya pasa septiembre ya cuidado. Pensaba que había muchos campos de maíz ahí, tío. Bueno, da igual. Desmentido. Next. Sí. Manu, estáis jugando, claro, a la liga ya no llegáis. Jugasteis hace poco la final de Copa contra el Lincoln, pero claro, vosotros lo que os estáis jugando, que estoy viendo que ahora mismo estáis al límite, estáis dentro, es la plaza europea, que para ti debe ser la hostia, porque claro, uno de los alicientes de Gibraltar es ahora mismo estáis terceros, empatados a puntos con el cuarto. Si termináis terceros jugarías Conference League. Entiendo que esto es una locura. Joder, al final como yo digo, es que me lo preguntan muchísimas veces y al final es que es como de decir, de no tener nada prácticamente, como el año pasado que no tenía prácticamente nada, a entrar en competición europea este año, que es algo pues que yo hace 5 años era inviable. Entonces al final es una barbaridad. Es que mola muchísimo esto. Precisamente, Manu, como decíamos al inicio, nosotros empezamos una andadura en Gibraltar porque conocimos a Bezares, el entrenador precisamente del Lincoln, que también es de Cádiz, y nos contaba eso, que realmente es una barbaridad poder tener esa exposición, jugar en Europa, jugar en Conference, y a raíz de ahí hemos hecho un vínculo que, bueno, yo creo que Bezares te tendrá bastante visto porque 25 goles en su liga no creo que pasen desapercibidos ni mucho menos, o 27 goles, perdón. Pero la realidad de la que quiero preguntarte es ¿por qué tomas esa decisión? ¿Vas a dejar el fútbol? ¿Por qué Gibraltar? No sé si porque geográficamente te pilla cerca, porque te llamaron y tuviste la oportunidad. ¿Por qué decidiste Gibraltar? Es la opción. Pues mira, mi entrenador actual fue el que me firmó a mí para la Valona en Primera Federación. Entonces me lo encontré un día en el gimnasio y me dijo, oye, que estamos para hacer un equipito bastante competitivo el año que viene, tal. Y yo al final pues no quería separarme mucho de mi familia en ese entonces y di el paso de decir, bueno, venga, lo mismo es el trampolín de seguir jugando, de hacer una liga como esta, que eso era impensable porque yo no me imaginaba que iba a salir tan bien. Y yo dije, bueno, es un trampolín, ¿por qué no? Siendo Gibraltar, que puede entrar en competición europea, que ya te digo que al final lo de la competición europea ha sido ahora, porque claro, al final tú empiezas una liga con equipos tan buenos, con tanto presupuesto y demás, pues no te esperas tú que vas a llegar a tanto. Pero claro, ahora cuando estás ya que te quedan 4 jornadas para terminar la liga y tienes la posibilidad de meterte en Europa, pues al final es un choque de realidad que tú dices, hostia, al final he dado con la tecla, he dado de firmar aquí, ha salido bien, como podría haber salido mal, pero al final ha salido muy bien. Entonces, y en ese trampolín, Manu, entiendo que ya habrán llegado llamadas a ese trampolín. Sí. ¿Muchas? He recibido... Sí, bastante. Para menos. Es que son 27 goles, es que es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad, macho. Es una barbaridad. Y piensas ya en... Porque
claro, se te ha escapado quizás de manera inconsciente, ¿no? De que en ese momento que aceptas ir a Gibraltar no te querías separar mucho de tu casa y has dicho en ese momento. Ahora entiendo que quizás irse lejos tampoco está tan mal. No, la experiencia. No. Está en mente, así que sí, señor. Pues que tenga que salir lo que salga y nos vamos a donde sea. ¿Tienes muchos pantallazos de esa lista entre Mbappé, Harry Kane y Manu Toledano? Pues la verdad es que sí. Sí, ¿no? Sí. Hombre, tendría 14 marcos. Qué barbaridad. Yo me habría hecho un póster en casa ya, de hecho. Manu, respecto a lo que puede ser tu futuro, lo que queda de temporada, por supuesto, es muy interesante en este caso, como tú bien has dicho, que salga tu nombre, que se vea entre, como hemos explicado, con Harry Kane, con Kylian Mbappé. Es que no es una tontería. Pero ¿hay algún compañero tuyo de primera RFF o de segunda que diga, yo en Gibraltar también marco 20 goles? No, ahí... Has quedado fatal, Adri, tío. No, pero... Lo dice este tío. No por nada, sino porque no hay tantos jugadores de la zona que juegan a nivel profesional, ¿sabes? Entonces, tengo un compañero que coincidí con él en la Balona, que es Tony García, que está en el Lincoln ahora. Sí. Y al final es diferente posición, pero al final mete goles, porque también estamos hablando de que es el Lincoln, que es el mejor equipo de la categoría aquí en Gibraltar, pero mete goles y sí mete. ¿Y la gente te reconoce por la calle ahí? Me reconoce no por el Moscalpe, me reconoce por la Balona. Como yo soy de la casa y demás, jugué en la Balona 2 años y medio y me reconocen más por eso, más que por el Moscalpe. Es que el otro día me acuerdo que le preguntamos a Bezares, precisamente, y Bezares nos decía, o le preguntamos, si te tienes que comparar con una categoría española, ¿cuál dirías? Y nos dijo, si no recuerdo mal, segunda RFF por arriba en este caso, segunda, o incluso primera RFF. Claro, es que viendo tus datos, que lo hemos dicho antes, en primera RFF, segunda RFF, no tienes prácticamente goles, como tú bien has dicho, decides parar, pero es que no es que Gibraltar sea más fácil, es que has dado con la tecla, has llegado a un sitio donde te sientes cómodo y estás marcando una cantidad de goles que es absolutamente brutal en una categoría, o en Gibraltar, similar a las categorías que tú habías disputado. Es que cómo puede cambiar la vida un equipo simplemente, o una decisión en este caso que has tomado, porque como bien ha dicho Manu, no lo ha querido, no nos quiere dar nombres en este caso, pero vamos, las llamadas de... Hombre, ¿tienes representante, Manu? Entiendo que sí, ¿no? Sí. Está contento el representante. Es reciente de que firme currando como nunca. Currando como nunca el representante, diciendo a ver qué podemos sacar de aquí, ¿eh? Le quemaba el móvil y ha dicho, niño, esto no tiene que gestionar a alguien, ¿eh? Sí, señor. Llamando a Méndez. ¿Te han llamado muchos para representante? ¿A uno es todo? Sí. ¿Y cómo se suben al carro, eh? ¿Cómo tomas la decisión del representante? ¿Cómo la has tomado? Por la confianza. Yo creo que al final cuando una gente, por ejemplo, te hablo de lo que me ha pasado ahora, que me hablan de muchos países, de irme fuera, tal, pero no me da esa seguridad para decir, venga, vale, pues voy para adelante con vosotros. Sin embargo, con la agencia que yo he firmado ahora, me da mucha confianza, y es más, uno de los socios coincidió conmigo, coincidí yo con el Cádiz B. Entonces, y que te estén hablando todos los días, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? Entonces, al final, la confianza que me dan ellos es lo que yo necesito para el día de mañana, pues, trabajar con ellos y que me saquen cosas buenas. Pues, Manu, muchísima suerte en lo que te toca. Espero que vaya todo bien, que sigas marcando goles hasta final de temporada. Muchos. Y vamos a ver el año que viene dónde te vemos. Muchas gracias. Un abrazo amigo. Nos despedimos en este caso de Marta también y de Tony. Nos quedamos ahora con un pedazo de protagonista riguroso de directo. Segunda División, riguroso directo, más riguroso que nunca. Y continuamos. Así que venga. Es un buen cambio. Venga, futbolín. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Futbolín tenemos momento de poder hablar con un protagonista, un pedazo de protagonista de Segunda División. Vamos a hablar de un jugador que es una gran promesa del fútbol y ahora veremos su recorrido, hablaremos con él, pero está en uno de los equipos más históricos, no de Segunda División, sino del panorama español, y ojalá y cambie el rumbo precisamente del Real Zaragoza. Primero, Pablo Carreras, de Radio Marca Zaragoza. ¿Qué tal estás, amigo? Hola, ¿qué tal, compis? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bueno, lo primero en este caso es, como digo, antes de presentar al jugador que tenemos el honor de hablar en el día de hoy con él, la situación del Zaragoza. Pablo, para que la gente, si está un poquito desubicada, explícales cómo está el Zaragoza en este momento. Bueno, pues ha cambiado todo o casi todo. Ha cambiado el aire, el ánimo en torno al equipo, porque en primer lugar lo que ha cambiado es el equipo. Viene de ganar 3 de los últimos 4 partidos, se apunta a la vida o se agarra a ella en este último intento del Real Zaragoza por salvar la categoría en un año durísimo, la verdad que sin precedentes por aquí por Zaragoza, con el equipo instalado desde principio de temporada. Lleva 30 jornadas en descenso, todo un Real Zaragoza en Segunda División, ¿no? Que se dice pronto. Ha sido una temporada de muchísima inestabilidad, de muchísimo ruido deportivo y también extradeportivo en torno al club. Es una nueva temporada de nuevo de 4 entrenadores y parece que con el cuarto se ha conseguido por lo menos estabilizar y revertir la situación. Con estas 3 últimas victorias desde la llegada de David Navarro, el Real Zaragoza ha conseguido en 3 semanas y media revertir la situación y reducir la distancia frente a la salvación de 8 a 3 puntos, y dependiendo de sí mismo ahora mismo el Real Zaragoza, que no es poca cosa para cómo estaba la temporada, con golaverajes perdidos con prácticamente todos los rivales directos, no haciéndose fuerte en casa, con lo dicho, mucho ruido deportivo, extradeportivo, con malas versiones individuales de muchos de los futbolistas. Todo eso parece que ha cambiado y la gente ahora sí cree, de verdad, cuesta encontrar a gente pesimista ahora mismo en la ciudad para cómo está yendo la temporada y para cómo ha marchado el curso. Ha cambiado prácticamente todo, como decía, alrededor del Zaragoza. Sí, señora, 3 puntitos ahora mismo de la salvación, que ocupa el Real Valladolid ese puesto, y la realidad, como bien cuenta Carreras, es que no solo que hayan ganado 3 de los últimos 4 partidos con la llegada de este nuevo míster, sino que es que le han ganado la Almería y le han ganado al Racing, que son los 2 primeros clasificados, y perdieron en el minuto, si no me equivoco, 86-87 frente al Real Deportivo de La Coruña. Así que son grandes noticias. Teníamos muchas ganas de hablar con este protagonista porque además tenemos un enlace común en el Futbolín, que luego tendremos una sorpresa para él. Pero Juan Larios, ¿qué tal estás? Buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me alegro de estar aquí con vosotros y nada, encantado de responder a lo que me digáis. Mira, lo primero que te voy a decir es que los que estamos encantados somos nosotros, porque precisamente llegas al Zaragoza en este invierno y llegas para jugar, que esto es un notición. Ahora hablaremos de tu carrera, pero la realidad es que estos minutos estás disfrutando ahora mismo en el fútbol. Sí, la verdad que me está dando la vida. Mira, yo lo hablaremos un poco. Es verdad que sinceramente a mí lo que más me gusta es jugar al fútbol. Ahora mismo estoy participando, estoy teniendo minutos, me estoy encontrando bien y al final yo jugando soy feliz. De todas formas, el día que no me toque jugar voy a sumar como uno más hasta el final, porque aquí estamos todos para sumar para el equipo. Sí, señor, ahora entraremos en el Zaragoza, que yo creo que es un tema extenso. Pablo Carreras ya ha puesto un poco el contexto, en este caso del club, en una situación muy mala, pero en lo personal nos alegramos mucho de que Juan llegue y esté siendo titular indiscutible, porque repasando un poco tu carrera, Juan, vienes de Sevilla, de esas categorías inferiores, luego vas al Barça, vas al Manchester City. Esto, vamos, no lo tienen muchos jugadores ni mucho menos, y luego, si no me equivoco, entre 7 y 10 millones le cuesta al Southampton ficharte, y de ahí debutas en Premier, juegas en la Carabao Cup, hasta que este año hay una cesión por parte del Southampton a la Cultural Leonesa y aquí llegas al Zaragoza. Este es tu camino. Empiezo por el principio. Sevilla, precisamente ahora que estamos en Semana Santa, no sé si lo echarás mucho de menos. Sí, a ver, o sea, a mí me gusta la Semana Santa, pero sobre todo el estar con mi gente, en una semana bonita para la ciudad, pues sí, lo he hecho un poco de menos, pero bueno,
al final yo estoy haciendo lo que más me gusta. Así que es verdad que el tiempo de Sevilla, a la Gran Bretaña no es el mismo ni mucho menos, que encima ha pasado por Manchester y por Southampton, que la verdad que no son los mejores sitios como para estar. Desde luego, eso sí que lo eché de menos cuando estaba allí. El tiempo y el sol, porque lo veía muy poco, todo eso lo eché un montón de menos. Preguntarte, de las categorías inferiores del Sevilla pasas al Barça y luego al City. El paso del Barça al City sí que lo hemos visto en algunos jugadores, por ejemplo Eric García, ahora mismo que está en el FC Barcelona de vuelta. ¿Ese paso es algo natural? ¿Lo sentiste como natural? Bueno, es verdad que lo que es el estilo de juego no cambia mucho, ¿vale? Es muy similar y luego el City te lo pone muy fácil, hay mucha gente española trabajando allí, la verdad que me lo pusieron muy fácil, estuvieron muy pendientes de mí y la verdad que no fue difícil adaptarse ahí. Yo venía del Barça, en el Barça para mí es el mejor sitio que un jugador joven puede estar, sinceramente por todo, por la competitividad del día a día, pero ya no solo por lo futbolístico, sino porque te educan, te hacen persona, te dan unos valores y al final es un sitio espectacular para estar. Estuve allí 4 años y bueno, yo siempre he sido un poco culo inquieto y me vino la oportunidad de salir y me apeteció porque era algo pues diferente, algo chulo y lo hice y la verdad que muy contento de la decisión que tomé. Juan, ¿qué tal? Encantado de saludarte por aquí también. Preguntarte un poco por esta transición de la que estás hablando, esa decisión que te apetecía tomar, el paso del Barça al City. Se habla mucho de la cantera del Manchester City, muchos hablan de las similitudes con la Masía. No sé hasta qué punto se parecen una y otra, no sé hasta qué punto son similares ambas canteras y cuánto está creciendo sobre todo la del Manchester City, que están invirtiendo bien. Sí, a ver, yo creo que en el City, pues sobre todo los que mandan son gente que viene del Barça, del Barcelona y de haber vivido todo eso. Y obviamente pues se intenta un poco replicar. Yo pienso que es imposible porque el Barcelona es el Barcelona y lleva muchos años haciéndolo. En la Masía hay un ambiente brutal, no solo en la residencia, sino en todo. Y bueno, pero el City es espectacular, la gente muy bien, el fútbol, lo que es el fútbol, los entrenadores espectaculares. Yo aprendí muchísimo de ellos, al igual que en el Barça. Y sí que se intenta replicar un poco ese modelo, creo. Pero es que es normal estando la gente que hay en el club, que está Pep, que cuando yo estaba Chiqui, que ahora ha salido y al final todo pues han intentado construir una cosa muy parecida ahí en Manchester, a lo que es el Barça. Cuando uno se forma primero en el fútbol español, luego en el fútbol inglés, acaba debutando en el fútbol inglés, ¿volver a España supone un choque? Un cambio, es muy diferente ahora mismo cómo está construido el fútbol inglés del fútbol español, en este caso la segunda división, que es donde estás disfrutando ahora con el Zaragoza. Sí, a ver, la verdad que a mí el principio, sobre todo con la cultural, me costó un poco. Me costó un poco a nivel de fútbol, ¿vale? Porque, bueno, primero tuve una lesión, estuve mucho tiempo parado, volví en enero del año pasado, hice 3 meses o 4 hasta mayo, donde ahí empecé un proceso de empezar a volver a jugar, jugaba con el filial y el fútbol es muy distinto. El fútbol, yo siempre digo que para mí la Premier es un poco rollo NBA, todos al ataque, algo de menos control táctico, algo menos de rigor defensivo, por así decirlo, y cuando vine aquí a España, a la cultural, que encima teníamos poco el balón, que pues sí que sufrí un poco y me costó adaptarme a lo que era eso. Y nada, sobre todo eso, para mí lo táctico es lo diferente y en la Premier se hacen cosas espectaculares, por ejemplo el balón parado es nivel máximo, pero sí que el fútbol es un poco más de ida y vuelta, un poco más loco y al final pues aquí en España no es así y yo ahí la diferencia lo noto ahí.
Oye, Juan, quiero preguntarte por un momento no tan bonito de lo que es una carrera de un futbolista, porque yo creo que muchos oyentes de Radio Marca escucharán que pasas de la cantera del Sevilla al Barça, al Manchester City y dicen, oye, este chico tiene una progresión tremenda, pero la realidad de muchos jugadores como tú son el tema de las lesiones. Entiendo que tú has pasado por esto y cómo lo has llevado. Bueno, yo me fui joven, estuve 2 años en el City, me voy al Southampton muy joven, tenía 18 años, debuto, voy entrando, juego algunos partidos, algunos desde el banquillo y en un partido contra el Newcastle me lesiono minuto 34 o por ahí. Y luego no vuelvo hasta jugar al fútbol, pues sí, ese día tenía 18 años, hasta los 21, creo. Entonces fue jodido, fueron 2 años muy jodidos porque, bueno, por procesos, primero me lesioné, luego volví a recaer, eran lesiones isquiotibiales, volví a recaer, me operé, la operación no me terminaba de sentir cómodo, volví a entrenar pero no estaba al 100%, volví a recaer. Así un proceso de no saber al final si lo vas a sacar, ¿sabes? Porque dices, buah, estoy aquí metido y no avanzo. Pero bueno, al final, pues pienso que con trabajo y rodeándome de gente que me ha ayudado un montón, pues parece que hemos dado con la tecla. Llevo, gracias a Dios, una buena racha, diría yo, de lesiones y yo hago todo lo que puedo en el día a día para intentar prevenirlas. Luego seguramente vendrán porque esto es fútbol, pero yo al menos mi trabajo creo que lo hago bien. ¿Y en quién te apoyas más cuando te pasa todo esto, Juan? Porque claro, tú vienes de ser una de las perlas de la Masía, luego en la cantera del City, un jugador con muchísima proyección, y en el momento en el que vas a dar el salto te pasa todo esto, que entiendo que es muy duro para un chaval tan joven, son 2 años. ¿Quién es la persona o las personas que más te apoyan y que te hacen que no te rindas? A ver, yo creo que al final mi novia, porque al final yo no vivo con ella, pero sí que en permanente contacto en el día a día con ella y esa época que además yo estaba muy jodido, pues sí que me tuvo que aguantar un poco. Y luego mis padres. Aún así, claro, al estar a distancia y tal, sí que me sentía a lo mejor allí en Inglaterra un poco solo. Fue la primera vez que vivía solo, yo en el City estaba en la residencia con todos los compañeros, me voy a Southampton, me marcho ya a vivir solo y me empieza a ocurrir todo esto y tuve momentos muy malos y me apoyé lo que pude, pues eso, en mi novia, en mi familia, pero es verdad que estaban lejos, venían cuando podían y nada, pues al final el tiempo, pues ya está, pudimos pasar página y aquí estamos a día de hoy. Es que hay que recalcar, que no sé si lo hemos dicho, pero es que Juan Larios tiene ahora mismo 22 años, que es que estamos hablando de una carrera donde ha pasado por grandes equipos, pero la realidad es que le queda mucho y que es muy joven todavía, 22 añitos y antes de pasar a este tramo, a esta temporada, mejor dicho, donde has estado en una de las ligas más complicadas del mundo, ahora lo hablaremos, pero claro, es que en la cantera del Barça donde estuviste compartiste con muchos jugadores que algunos de ellos están en la primera plantilla y recuerdo un vídeo, si no me equivoco, corrígeme tú porque quizás lo tengas un poquito más fresco, en el que Gavi elige su 11 ideal de la Masía y te pone a ti como lateral izquierdo. Sí, a ver, es mi amigo, me quiere mucho. Bueno, pero algo de calidad tendrás para que te pongan un 11 ideal de la Masía. Sí, a ver, yo y él jugábamos, bueno, él y yo jugábamos juntos y la verdad que era como un hermano para mí, pero hermano literal. Tipo, nos peleábamos, después nos queríamos un montón. Bueno, desde pequeños hemos estado allí juntos. Él llegó un año antes que yo. Yo llegué allí con 12 años y al final, pues, hemos vivido lo mismo.
Entonces, bueno, hemos jugado tantos partidos juntos que yo creo que por eso y porque me tiene mucho cariño, pues me puso. Además, los dos sevillanos, precisamente. Sí. Te quería preguntar respecto a lo de Gavi, ya que sois muy hermanos, se le ve a Gavi en el terreno de juego siempre muy intenso, muy activo, que se lo come prácticamente todo, no tiene miedo a nada. En persona, en los momentos que ha estado contigo, es igual de intenso, es un amigo intenso, Gavi. ¡Buah! Una barbaridad en todo. Jugando a la Play, jugando al ping-pong. Si vas a comer con él y él quiere sushi y tu pizza, ya hay ahí competición, ¿sabes? Pero él es así y yo creo que eso es lo que, aparte de que tiene una calidad tremenda y es buenísimo, al final su nivel competitivo es lo que lo ha puesto donde está. Sí, señor. Sí, señor. Y además habéis pasado un poco los dos, os ha coincidido la etapa mala de lesiones, un poco, prácticamente entiendo que habréis llegado incluso a coincidir. Y ahora has vuelto tú a este nivel, a volver a jugar a ser importante, como ha dicho antes Adri, y coincide un poco con la vuelta de Gavi. Entiendo que también habréis hablado mucho durante este tiempo del tema. Sí, al final él tuvo un cruzado y ahora ha tenido esta lesión otra vez. Él ha pasado también por momentos muy, muy jodidos y como yo lo he tenido un poquito antes y yo sé lo que es eso, sí que en permanente contacto. Hablábamos mucho, yo le escribo mucho para saber cómo está, para asegurarme de que esté bien y nada, él mentalmente, a ver, es un animal. Tú no llegas al Barça y juegas cada semana con toda la presión que tiene de la manera que él juega si no eres mentalmente un privilegiado. Y estoy seguro que lo habrá pasado mal, pero estoy seguro de que se va a levantar, de que va a volver y de que va a parecer que no ha tenido ninguna lesión. ¿Al Mundial? Estoy 100% convencido. ¿Al Mundial nos lo llevamos o qué? Ojalá. Yo sería muy feliz por él porque yo sé que él tiene ganas, ilusión. Pues sabemos que es difícil porque al final acaba de volver, queda un poco, no ha ido a ninguna convocatoria, pero también sé que el míster confía en él y que si está bien va a contar con él. Así que nada, ojalá y sería una alegría para todos. Sí, señor, la verdad que sería una alegría ver a Gavi de nuevo con la camiseta de la selección española. Juan, pasamos a esta temporada donde la primera pregunta que tengo es ¿por qué la Cultu? ¿Por qué ir a segunda división? ¿Por qué volver a España? ¿Qué llega a esa cesión o qué te llama la atención para aceptar esa cesión, mejor dicho? A ver, yo llevaba tiempo queriendo volver a España. ¿Por qué? Porque a raíz de la lesión, de no recuperarte, entras ya en ese bucle de quiero volver a casa, a mi país, a todo, a volver a estar en un vestuario que se hablase mi idioma, a poder... Al final, cuando estás en un vestuario fuera, eres tú mismo, pero no al 100%, no puedes gastar las mismas bromas porque por idioma no te sale. Y sí, es que sí. Yo hablaba bien inglés, pero no te sale igual de fluido. Entonces, pues bueno, me apetecía mucho venir a España y cambiar de aire. Entonces, la cultural porque me llamó en verano, estaba muy convencido de hacerlo. Luego teníamos un chico en el Southampton que trabajaba allí, o sea, que es de León, que trabaja en el Southampton, pero es de León, y él me animó a hacerlo, me dijo que iba a estar allí bien, que era una muy buena ciudad y muy buen club, y la verdad que me alegro de haber vivido mi etapa en la Cultural porque es un sitio que como que le coge mucho cariño en muy poco tiempo porque, no sé, es como un club al que se le quiere mucho, ¿sabes? Y luego preguntarte, ya pasando al Zaragoza, claro, vemos tus datos, vemos que ahora mismo en el Zaragoza eres titular indiscutible y tan solo han pasado 2-3 meses. ¿Qué es lo que ha pasado en la Cultu para que en el Zaragoza se revierta completamente la situación? No sé si es tema del entrenador, tema de confianza, ¿qué ha sucedido? Porque en la Cultu no estabas contando mucho para el entrenador y en el Zaragoza es completamente diferente, siendo que los dos equipos tienen una situación más o menos similar, ambos dos en descenso ahora mismo. Sí, a ver, yo creo que en la Cultu aprendí muchísimo, aunque no tuve tanta participación.
Llegué, empecé a jugar, tal vez como equipo no funcionamos bien. Yo personalmente creo que tampoco tuve los mejores partidos, aunque tampoco pienso que fuesen malos, pero es verdad que no sacábamos los resultados y al final pues todo eso pues hace que entres en un bucle que yo creo que ahí me cargué un poco de exceso de responsabilidad, hostia, que quería con todas mis fuerzas y todas mis ganas que el equipo ganase, que empezásemos a sumar ya y que nos empezasen a ir bien las cosas, que al final no jugaba relajado, ¿sabes? Entonces, pues al final se va sumando todo. Un día, pues entró Ruller Hinojo, hizo un partidazo, el equipo empezó a ganar y se quedó. La verdad que mantuvo una regularidad espectacular y yo al final en el día a día pues entrenaba al 200%, esperando mi momento, y cuando me tocaba jugar, por ejemplo, en Copa y tal, pues salía a disfrutar, a pasarlo bien y creo que hicimos buen papel en Copa. Sí. Y estuvimos bien. Yo cuando jugaba bien, disfrutaba mucho el día a día con los compañeros. Obviamente todo el mundo quiere jugar, pero una vez ya que no juegas, pues tienes que empezar a sumar de otra manera y disfruté mucho mi etapa ahí. Cuando vine a Zaragoza, pues ya venía un poco con esa lección aprendida y sabía que venía a un equipo que estaba pasando por una situación complicada y venía con la situación un poco aprendida de tampoco cargarme con ese exceso de responsabilidad, de intentar salir a jugar y a disfrutar, de haber venido con ese aire fresco y de hacerle animar a los compañeros de que todavía lo podíamos sacar, de ser positivo y creo que pues la vida me volvió a poner la prueba de los primeros 4 partidos no ganamos ninguno. Y era otra vez pues un poco lo mismo, pero esta vez mentalmente creo que lo llevé mucho mejor, mucho más estable y bueno, pues de momento mentalmente muy bien y muy bien, muy contento aquí en Zaragoza. A mí me flipa escuchar a Juan la personalidad que tiene, porque esto lo sabrá muy bien Carreras, Pablo. Muchos jugadores que han pasado por el Zaragoza no han sabido llevar el peso de llevar la camiseta de un club como el Zaragoza en la situación en la que está, ya sea esta temporada o en las últimas, incluso futbolistas que a lo mejor fuera de Zaragoza estaban rindiendo a buen nivel. Es una camiseta que pesa porque es uno de los clubes más importantes de España y llega Juan en una situación tremendamente jodida y lo que ha demostrado es que tiene una personalidad tremenda. Mira, yo te escuchaba ahora, Marcos, y un poco de los análisis que vamos aquí en Zaragoza es que el Zaragoza se ha convertido en los últimos años en una trituradora de todo, pero de ilusiones, de personas, de dirigentes, de entrenadores y también de jugadores, porque es que aquí la sensación es que no ha funcionado nada ni nadie, ni aquellos que venían de hacer buenas temporadas anteriores, ni aquellos que venían pues un poco a reencontrarse, ¿no?, con su mejor nivel, y eso ya es un problema por encima incluso del entrenador de turno, del director deportivo de turno, es un problema instalado en el club o incluso alrededor del club. Por eso yo, para mí, y compro lo que decías, Marcos, tiene más valor todavía incluso lo de Juan Larios, porque además Juan llega de la mano de Rubén Sellés, que lo conocía bien de su etapa en Inglaterra, pero claro, a las 3 semanas de llegar Juan Larios se produce un cambio en el banquillo y aquel que lo trajo ya no está, y por eso le doy especial valor a lo que está contando ahora Juan, pero incluso a que Juan, con la salida de Rubén Sellés, del anterior técnico, haya continuado en la titularidad, rindiendo a buen nivel e incluso habiéndose quedado fuera el último partido, el penúltimo, en A Coruña, por ver la quinta amarilla, se quedó por sanción, pero entiendo que él le dará pues valor a la titularidad de este fin de semana una vez regresaba de la sanción. El verte, Juan, no sé, un poco con continuidad en el 11, con un técnico que, oye, llegando de nuevas, ¿no?, todos los jugadores, pues sigue apostando por ti. Entiendo que tuvo que ser también difícil para ti la salida de Rubén Sellés, que fue un poco tu valedor, ¿no?, el acreedor de tu llegada aquí a Zaragoza. Pues sí, sin duda. A ver, yo creo que, no es un secreto que llegué aquí por Rubén y la verdad que fue un palo verlo salir, también de la manera en que salió, que es verdad que tuvimos un muy mal día en Andorra, pero creo que perfectamente pudimos ganarle al Eibar, que perfectamente pudimos ganarle a la Cultural.
pero cuando no se da, no se da. Perdimos contra el Burgos y bueno, pues el club pensó que necesitábamos un cambio de mensaje, un cambio de aire y bueno, pues la verdad que fue un poco palo porque yo llegué con Rubén. A partir de ahí yo sabía que lo que importa no soy yo ni las personas, que al final es el club, que es el Zaragoza y que había que sacar la situación adelante. Entonces, pues llega David, el míster, y intento entrenar al 100% como siempre. Sí que me da ese primer partido en Cádiz. Da la casualidad que ganamos. Yo creo que fue personalmente el partido tal vez donde menos cómodo me sentí, pero bueno, ganamos y le pudimos dar continuidad en Almería. Y nada, súper agradecido por la confianza del míster y nada, seguir trabajando que queda un montón y ni hemos hecho nada como grupo ni hecho nada a nivel personal. Juan, así que nada, a seguir. Preguntarte porque precisamente tras el último partido con la victoria el líder, nada menos que el Racing, es uno de los mejores equipos ahora mismo de la competición, si no el mejor, a mí hay una cosa, como bien dice Carreras, que hemos visto últimamente del Zaragoza, ¿no? Que tritura entrenadores, tritura directivas, tritura jugadores, pero los que siempre están son los aficionados. Y tras el partido del Racing, estando desde hace miles de jornadas en esos puestos de descenso, estando a 3 puntos todavía del Real Valladolid, se celebra esa victoria diciendo hay ilusión, hay esperanza. ¿Cómo lo sentís los jugadores? Ese apoyo de la afición que es una de las más grandes de España. Nada, la afición es increíble. A ver, se nota que el Zaragoza, pues el equipo de la ciudad, solo hay un equipo en la ciudad, no es como en Sevilla, es una ciudad grande y la gente va con su Real Zaragoza a muerte y sin importar la situación, creo que con nosotros están siendo espectaculares, creo que los vamos a necesitar muchísimo de aquí al final, creo que lo dijo Katie Bar en una rueda de prensa y es verdad. Después de Almería hablábamos en el vestuario que teniendo a la gente así nos daba la vida, ¿sabes? Y obviamente tú a la afición le tienes que dar para que esté así y yo creo que de eso nos tenemos que encargar, de disfrutar jugando y de hacer disfrutar a la afición, aunque estemos en una situación jodida, que lo podemos sacar perfectamente y nada, de intentar sumar todos, la gente del campo, la gente de la grada y hacer ahí una comunión que nos haga sentirnos muy, muy fuertes. A mí me gustaría saber, Juan, ¿cuánto pesa o qué es lo que más pesa en tu decisión en el último mercado de ir al Zaragoza? Porque es verdad que es un reto muy bonito jugar y vestir la camiseta de un club como el Zaragoza, pero también es una situación que te podía salir mal, te podía salir regular como jugador. ¿Qué es lo que más te empuja a ir al Zaragoza? A ver, sinceramente el Zaragoza solo hay que escuchar el nombre y ver su historia. Es un club espectacular y ya solo eso, pues ya eso me hacía ilusión de jugar en el Zaragoza. Y luego se juntó que tenía un entrenador que confiaba en mí. Es verdad que él me llama y él no me dice vas a jugar, para nada. Me dice, pues tenemos aquí 2 compañeros que a mí personalmente me gustan, viene y yo creo que nos puedes ayudar, me dijo así. Entonces, pues yo estaba en una situación que cuando salgo de la Cultu parecía que tenía que salir traspasado a otro equipo, al final no se da. Y en los últimos días de mercado, pues pienso que a mí me encanta la Liga Española, me encanta España y pienso que Zaragoza es una ciudad espectacular. Sabía que la situación deportiva, pues bueno, pues había que darle la vuelta y en ello estamos. Así que nada, para mí es un privilegio estar aquí. Para nada era una situación es una situación complicada, al revés, un privilegio.
Juan, no te quiero robar mucho más tiempo, preguntarte, porque demuestras una personalidad y una profesionalidad espectacular. Me he quedado con unas palabras que has dicho, que al llegar lo que quieres transmitir desde un apartado nuevo que no era dentro del Zaragoza, de oye, esto se puede salvar y aquí lo vamos a sacar, preguntarte, ¿qué es lo que más te ha sorprendido al llegar al Zaragoza? Precisamente el tema de estar en descenso, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del equipo? ¿Cómo lo has visto en tu llegada? Pues sinceramente me ha sorprendido que el grupo como que no ha perdido la alegría, incluso cuando la alegría me refiero en el día a día. O sea, tú estás siempre muy jodido cuando pierdes, pero al final tú necesitas trabajar en un ambiente mínimo de que haya positividad, de que haya ese buen rollo, y creo que hay un vestuario con bastante buen rollo. Creo que eso es muy importante. Creo que a lo mejor los que ahora mismo están participando menos están sumando muchísimo en el día a día, y creo que eso es importante. Creo que a todo el mundo le va a llegar su momento en estos 10 partidos y nada, pues me sorprende mucho eso. Me sorprende mucho nuestro capitán, que es un animal y es un tío para fijarse en él en el día a día y en la competición, en el cómo compite, está jodido de la rodilla y es el que más corre, el que más pelea. Pues al final solo te queda seguirlo, y todas esas cosas de aquí me sorprenden. Yo creo que porque, por ejemplo, estaba hablando de Francho lo lleva dentro el Zaragoza, y al final pues intentar que nos contagie un poco eso a los que somos de fuera, y ir todos a muerte por el club. Carreras, cierras tú. A mí me gustaría preguntarle si el jugador e incluso el vestuario hace cuentas. Y me explico, porque aquí llega David Navarro y lo primero que hace es decir, si ganamos 7 partidos nos salvamos, que al final es una forma indirecta o indirectamente directa de hacer cuentas. Es verdad que luego él ha variado y dice que sacándolos de casa te salvas. Yo esas segundas cuentas sí que las compro, porque si el Zaragoza gana lo que tiene en casa, malo será que no pesque algún punto, algún empate por ahí fuera de casa y se pueda salvar. Pero claro, luego también ha dicho David Navarro que las cuentas ya las hará una vez llegues a la recta final de campeonato. Yo pienso que las cuentas habrá que hacerlas una vez se instale en los 40 y pico puntos, ¿no? Y ver hasta dónde sube la cota de la salvación, y para pensar en 40 primero hay que hacer muchos puntos, porque el Zaragoza tiene 33. Mi pregunta para Juan es si se hacen cuentas, el cómo ven el panorama, si tiramos del tópico de que solo se mira a lo de Leganés en una semana, yo diría que la más importante de la temporada, por tener ahora 2 partidos consecutivos, y de los de la Liga, ¿no? Del Real Zaragoza, habiendo competido muy pero que muy bien ante la parte alta. No sé, ¿cómo ve el futuro más inmediato, los números, las cuentas, los partidos que hay que sacar? No sé, Juan, cómo respira el vestuario en ese aspecto. A ver, pues obviamente pues siempre se mira, siempre se habla. Sinceramente creo que el mensaje del míster lo compro al 200%, de que yo creo que no hay que mirar ni siquiera ni hoy que estamos a 3 puntos, que parece que estamos ahí, ni cuando estábamos a 8. Creo que no hay que mirar los puntos, que hay que ir a ganar partidos, a ganar ese X cantidad de partidos que sean necesarios. Pienso que es una manera que, por eso digo que lo compro al 200%, una buena manera de mirarlo, porque es verdad que nosotros tenemos que ganar X partidos para salvarnos, pero el Racing tiene que ganar X partidos para ascender, el Burgos tiene que ganar X partidos para meterse en playoff. Al final todo el mundo estamos jugando nuestra propia liga, donde tenemos que ganar X partidos. Pienso que es una buena manera de como enseñarlo y mostrarlo al grupo, porque al final todos los equipos se están jugando cosas, todos los equipos tienen presión, no somos los únicos, y al final todo el mundo va a tener que ganar X partidos para llegar a su objetivo. Entonces, bueno, obviamente miramos la clasificación, hablamos, nosotros creemos al máximo, hablamos a ver quién se podría caer, pero al final tampoco podemos perder muchísimo tiempo en eso. Tenemos una final el jueves, no quiero ni pensar en la del domingo, estamos en la del jueves, y al final hay que mirarnos a nosotros mismos. Entonces es normal mirar la clasificación, pero no creo que debamos perder mucho tiempo en eso.
Juan, he dicho que cerraba carreras, pero claro, hemos abierto esta entrevista diciendo que hay un hilo que nos une, un hilo conductor que une al futbolín y a Juan Larios. El hilo que nos une es Pablo Espinosa y te ha querido dejar una pregunta. Nada, yo le quería hacer una pregunta a la mejor pierna izquierda de toda la península ibérica. Quiero una respuesta clara y concisa. ¿Sigue siendo el grandísimo Jacob Murphy el futbolista más difícil al que jamás te has enfrentado? Un saludo, Juanito. A ver, físicamente un titán. Yo sé que tú quieres que te diga que sí, porque te encanta la Premier League. Pero, ostras, pero me sorprendió bastante Suso, porque es verdad que Suso no es el más rápido ni el más explosivo, pero a ver cómo le quitas el balón, ¿sabes? Me sorprendió. No sé si es el más duro, pero me sorprendió Suso. Es verdad que a lo mejor yo, por mi físico, pues a lo mejor un Jacob Murphy de turno, como a ti te gusta decir, pues me puede costar más, pero bueno, ahí están los dos. Bueno, no sé si tiene mejor carrera Suso que Jacob Murphy, La verdad que entiendo que en ese enfrentamiento contra el Newcastle, ¿no? Que te enfrentaste a él. Sí. Eso es lo que te digo. Me lesioné en minuto 34. 34 minutos aguanté. Claro, es que a Espinosa lo que le hace... Un equipo de animales que no tiene sentido. Lo que le hace gracia a Espinosa, Juan, es que dice, es que el cabrón se enfrentó a Grealish. También, sí, y no lo mencionas nunca. A ver, al final, yo qué sé, pues me daría. Bueno, el que te tocó en la banda, claro, también es que hay que matizarlo, sí. Hay que matizarlo. Juan, pues muchísima suerte para el jueves contra el Leganés y ojalá y el Zaragoza se salve, que eso también pondrá a mucha gente feliz. Un abrazo, amigo, que vaya bien. Muchas gracias por todo, un abrazo. Chao, hasta luego. Carreras, cierro contigo. Le has preguntado con mucho atino, porque yo creo que los aficionados del Zaragoza quieren saber las cuentas que tienen dentro del equipo. ¿Las cuentas que haces tú es las mismas que David, el míster, es ganar todos los partidos que quedan en casa? Sí, porque el Zaragoza se instalaría en un número muy alto, cercano a los 50 puntos. Y el Zaragoza está para ganar los 5 que le quedan en casa, ayer 6, pero claro, descontando ya la victoria frente al Racing, todavía pensar que estaría en disposición de sumar algún que otro punto en un campo de que no sea el suyo. Es verdad que las finales que tiene el Zaragoza frente a rivales directos son fuera. Me refiero principalmente a la de, por ejemplo, Leganés, sí, este jueves, a la visita al Alcoraz frente a la Sociedad Deportiva Huesca, o, por ejemplo, efectivamente, el partido contra el Pucela, que es el rival contra el que ahora mismo depende de sí mismo el Real Zaragoza. No sé si el Pucela va a ser el equipo que marque la salvación y contra el que se va a tener que batir a duelo el Real Zaragoza, pero es un campo que ha de visitar y es el equipo que más cerca tiene ahora mismo, insisto, a 3 puntos a un partido. Yo le he preguntado lo de las cuentas porque es que el míster ha hecho cuentas. Sí. Y porque es que llegó con un mensaje muy claro, que es verdad que ahora ha variado a lo de los partidos de casa, y de verdad que es un poco las cuentas que hace todo el zaragocismo. Hacerte fuerte en casa, pescar algo fuera, alcanzar los 50, que este año apunta a la salvación a ir más cara que otras ediciones de la Hypermotion, de la segunda división, y librar una temporada de horror. Dice el míster que no sería un milagro salvar el Real Zaragoza. Yo entiendo, para mental y psicológicamente, ¿no?, quitarle enjundia al reto, pero para mí, principalmente para mí personalmente, sí sería un auténtico milagro, y seguramente tú sacas el micro de Marca a la calle y 2 de cada 3 o 3 de cada 3 te dirían que sí es un milagro salvar al Real Zaragoza, porque cogió un equipo auténticamente muerto, insisto, hace 3 semanas y media, a 8 puntos de la permanencia y con la sensación de estar muy lejos de ganar a cualquiera. Y ahora lo que ha cambiado es que el Zaragoza se cree capaz de ganar a todo el mundo, incluido al líder, que ya cayó ayer. Pues sí, la verdad que, y además estos 3 partidos que tenía 3 cocos, de hecho los 3 primeros en la tabla clasificatoria, pues ha sacado 6 puntos, que no está nada mal. Carreras, un abrazo enorme, amigo, que vaya bien. Un abrazo, amigo, chao, buen programa. Y Marcos, para despedir, estaba revisando la carrera de Suso. Sí. Liverpool, Milán, Sevilla, Cádiz, entre otros. 4 años en el Milán, por cierto, que ¿no? ¿Por medio? ¿O no la llegó? Yo creo que creo que en el Milan puede ser. Llegó a Qatar convocatoria. Esas 4 temporadas en el Milan son espectaculares. Sí. Es cierto que como jugador, para la gente que no lo haya visto a Jacob Murphy, pues tiene muchísima más calidad. Suso me refiero, toque de balón. Pero Jacob Murphy, es cierto que su gran carrera pasa por solo el Newcastle.
Sí, sí. Hasta Norwich y tal, pero me refiero al equipo de élite. Menuda pregunta de nicho. Tirando a su de Paul Espinosa. Tirando a su nivel. Bueno, pues ha sido un placer hablar con Juan Larios. Le mandamos un abrazo a todos los aficionados del Zaragoza que lo están pasando fatal durante esta temporada, como es normal, y durante las anteriores, que recordemos que el Zaragoza lleva muchísimos años en segunda división y ojalá volverlo a ver en primera. Un abrazo, Marcos. Un abrazo. Un temblor gigante me está agarrando un rencor. Un rencor gigante.